Ancona. Yo trabajo en el Centro de Medicina Cuantitativa y el Centro de Análisis y Modelado de Células en la Universidad de Connecticut, en los Estados Unidos. Soy assistant professor, que se traduciría como profesora investigadora, y estoy a cargo del laboratorio de medicina en sistemas. Yo obtuve mi maestría y doctorado en matemáticas en Virginia Tech, en los Estados Unidos, y mi especialidad es la biología y medicina de sistemas, específicamente el desarrollo y aplicación de algoritmos para la modelación y análisis de sistemas biológicos. Obviamente hay una gran cantidad de satisfacción, el de tener esta posición realmente había sido un sueño desde antes de entrar a la licenciatura incluso, el algún día estar en una posición como esta, el de poder hacer la investigación y poder dedicar esencialmente todo mi tiempo a entender problemas que además yo puedo escoger, es realmente un gran privilegio y un gran placer. Igualmente como es el de ser también mentor para estudiantes, para nuevas generaciones de científicos, incluyendo, por supuesto, para mujeres es un gran placer para mí el hacerlo, el también ser un modelo para las nuevas generaciones, esencialmente. Pero también, por otro lado, ha sido difícil, porque aunque hay varios logros en la diversidad de género, en el desempeño profesional, incluyendo en el ámbito académico, claramente la misoginia y violencia laboral está presente. Una pequeña anécdota referente a mi experiencia esencialmente, en mi caso, en el ámbito académico como jefa de laboratorio. Y bueno, pues más que anécdota, quizás es una etapa que fue muy importante, que me dejó muy marcada como persona bueno, y también como profesionista. Y esa fue la de mi primer licencia de cuidados de maternidad. Que bueno, uno pensaría que debería haber sido una experiencia muy especial en la que yo pudiese enfocarme a ser madre por primera vez. Estuvo, sin embargo, muy marcada por la presión psicológica de mi ex jefe que puso en mí esencialmente. En resumen, esencialmente yo estuve trabajando hasta el mismo día que entré a labor de parto. Esa misma tarde, de hecho, fui a trabajar, a reunirme con mi ex jefe para darle los últimos detalles de yo cómo había dejado ordenado y dado instrucciones a los miembros de mi laboratorio para que mi laboratorio siguiera trabajando mientras yo estuviera en mi licenciatura, en mi licencia de maternidad. Y fue un shock para mí cuando de pronto me dijo, a ver, ¿cuánto tiempo dices que te vas de licencia de maternidad? Que en Estados Unidos usualmente son muy pequeñas. La licencia de maternidad aquí en donde estoy son de 6 semanas. Me dijo, bueno, ¿cuánto tiempo dijiste que te vas? Y le dije, 6 semanas. Y me dijo, uy, es que 6 semanas es mucho tiempo para una profesora investigadora, es demasiado tiempo dejar su laboratorio. Y le dije, bueno, es lo mínimo, de hecho yo voy a tomar lo mínimo, porque también yo tenía el derecho de haber pedido, incluyendo más tiempo, aunque fuera sin pago o con pago solamente reducido. Le dije, pero no, yo en 6 semanas yo estoy acá y de todos modos, bueno, yo voy a estar al pendiente, dejé todo en orden, etc. Entonces, de por sí ese mismo momento, 5 horas antes de empezar mi labor de parto, yo ya estaba empezando con esta angustia de que estaba yo haciendo algo mal incluso, o algo, ¿no? Perdiéndome 6 semanas de trabajo en comparación con mis otros colegas. Y lo que sucedió después fue que durante ese momento de maternidad, además, yo tuve a mi bebé por cesárea, entonces todavía más trabajo en recuperarme, incluso en poder cuidar de mi bebé fue realmente un gran reto en ese momento.
Y lo que sucedió durante esas semanas fue que, bueno, constantemente había comunicación con mi ex jefe de que falta esto, de que cuando regreses tienes que hacer lo otro. Y todo esencialmente, el momento cúspide de esa experiencia fue cuando a mi tercera o cuarta semana de mi licencia de maternidad, eh, recibo un mensaje, un correo electrónico de él con el título de to-do list, ¿no? Como la lista de las cosas que tienes que hacer. Y me decía, bueno, aquí te dejo la lista de todas las cosas que tienes que lograr con respecto a nuestra colaboración de trabajo cuando regreses de tu licencia de maternidad. Y pum, 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 una lista entera de todas las cosas, ¿no? Tienes que terminar este artículo, tienes que hacer esto, tienes que hacer... y en ese momento, cuando yo leí mi correo electrónico, de hecho yo tenía a mi bebé, lo estaba amamantando en ese momento, todavía con dolores de la cesárea, etc. Y en ese momento, para mí fue un shock porque yo pensaba que en ese momento, ¿no? Siendo yo la jefa de mi propio laboratorio, yo no tendría por qué recibir una lista de las cosas que tengo que hacer, ¿no? Con un colaborador. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. Obviamente, además, viniendo de mi ex jefe, bueno, en ese momento era mi jefe, y por otro lado, teniendo en mis brazos un bebé por primera vez en mi vida al ser madre, y cuestionarme incluso cómo voy a hacer para regresar yo a trabajar mientras tengo a este pequeñito que todavía necesita tantos cuidados y que en 2 semanas lo voy a dejar de estar cuidando tiempo completo. Me dio tanto estrés en ese momento que a las 3 o 4 horas empecé a sentir un dolor de pecho espantoso, casi no podía respirar. En ese momento le hablé a mi esposo que estaba trabajando y le dije, yo creo que estoy teniendo un paro cardíaco porque de verdad que siento una taquicardia espantosa. Bueno, y bueno, obviamente inmediatamente vinieron de emergencia, terminé en el hospital y resultó ser que lo que tenía en ese momento había sido un ataque de pánico. Fue la primera vez en mi vida, yo jamás había tenido una cosa así. En general yo me había considerado una persona que podía de alguna manera manejar situaciones de mucho estrés por las que he pasado antes, pero esto claramente fue demasiado. Y bueno, pues entonces a la 1 de la mañana en el hospital me dicen, ¿no? Pues sí, lo que tuviste fue un ataque de pánico, ¿qué fue lo que te pasó? Y dije, bueno, fue lo último que pasó, que está pasando. Y dije, bueno, pues sí, abrí yo un correo electrónico de mi trabajo y resulta ser que esto pasó. Y durante las siguientes semanas estuve yo batallando muchos ataques de pánico, y afortunadamente pude yo salir de eso, pero sí fue un parteaguas para mí, porque me di cuenta en ese momento que no importaba el nivel en el que ya había llegado, este tipo de acoso de alguna manera, este tipo de tratamiento. eh, de alguna manera no había importado dónde había llegado, no era todavía con liderazgo de mi laboratorio, realmente había importado muy poco. Por otro lado, también fue un parteaguas, porque en ese momento me di cuenta que a pesar de que mi relación como investigadora con mi ex jefe, bueno, te digo, en ese momento que era mi jefe, había sido una relación muy buena y fructífera incluso, había claramente cambiado por el simple hecho de haberme convertido en madre. Y eso me pareció verdaderamente incorrecto, verdaderamente, bueno, fue verdaderamente un shock. Y finalmente en aquel día lo que sucedió, mi esposo de hecho se molestó muchísimo. Obviamente yo tenía mucho miedo de quejarme, de decir algo porque era directamente con mi jefe en ese momento, y lo único que a mi esposo se le ocurrió, dijo, bueno, yo voy a mandar un correo electrónico inmediatamente a él, de manera amable, para decirle que por favor te deje tranquila, que necesitas descansar, que te estás recuperando de tu cesárea incluso, que necesitas descansar. Y lo voy a mandar de manera escrita para que él sepa que se queda un antecedente escrito, que digamos se entienda sin palabras.
Y bueno, desafortunadamente no cambió mucho, no cambiaron mucho las cosas después de eso, pero creo que en ese momento también me ayudó a darme cuenta de que yo iba a tener que estar lidiando con una situación en la que yo tenía que ser muy cuidadosa, en la que no iba a haber apreciación, digamos, ni por mi trabajo, ni por el hecho de ser madre en ese momento, ¿no? Que los logros iban a estar de alguna manera medidos en cuanto digamos, de manera comparativa, ¿no? Más allá de cualquier cosa. Y creo que pues compartir esta experiencia no es tanto, como decía yo, no por compartir o enfocarme en algo negativo, pero creo que sí me hubiese gustado a mí que alguien, por ejemplo, hubiese compartido una experiencia así para que no me hubiese caído a mí como un balde de agua tan fuerte, porque realmente yo no pensaba, yo no pensaba que iba yo a tener que tratar de alguna manera con este tipo de experiencias a este nivel. Sí, fue realmente inesperado. Y sobre todo lo más importante que en ese momento aprendí, que fue un gran error en aquel momento, fue el haberme quedado callada, y el no haberme acercado, al menos a otras mujeres, por ejemplo, que no las hay muchas además a mi nivel. Por poner un ejemplo, ahora en el centro en el que ahora estoy trabajando, solamente habemos dos mujeres de las 16 profesores que estamos ahí. Y de hecho, la segunda mujer que está en el centro en el que yo estoy, está de hecho a punto de jubilarse. Entonces, obviamente es un ambiente en el que sí siento yo que bueno, este nuevo centro es de hecho incluso diferente, pero sí siento yo que hubiese sido muy importante haberme acercado a alguien a platicar para haber entendido que eso que pasó de ninguna manera estaba correcto, y sobre todo para haber buscado asesoría, sobre todo para ayudarme a mí, porque en ese momento claramente yo necesitaba sentirme pues mucho más segura, sin culpabilidad incluso de haber tenido un hijo, ¿no? Que es realmente a lo que me llevó esencialmente. Y bueno, pues obviamente eh, ha sido todos estos años navegar eso, ahora tengo dos hijos, y sí creo que de alguna manera también eso me ayudó a darme cuenta que sí tenía yo que ponerme en una posición en la que tuviera súper claras mis prioridades, que por supuesto mi carrera, mi profesión es una gran prioridad, pero lo es también mi familia y no tiene absolutamente nada de malo, nada de sentirse culpable. Y yo creo que es importante hablarlo y que tanto en nuestro ámbito y sobre todo para las nuevas generaciones que van a venir estén conscientes y sepan de alguna manera con mayor conocimiento cómo manejar estas situaciones que esperemos no ocurran mucho más en el futuro. Sí, bueno, pues entonces los invitamos a que nos acompañen a escucharnos en esta mesa redonda de la experiencia de mujeres matemáticas en el sector público y privado durante la pandemia, que se llevará a cabo este martes 8 de marzo a las 4 de la tarde, zona de la Ciudad de México.